Buenas tardes, nosotros les vamos a hablar sobre el tema del protocolo de investigación. El equipo está conformado por Alfaro Arambula Angélica, Castillo Martel Fabiola, Ramírez Rivas Carla, Marín Ruiz Ariadna y Vázquez Ramírez Perla. El protocolo de investigación es un documento escrito que define las partes que deben tener toda la investigación para ser considerada como tal. Los protocolos de investigación son previos al informe final de un proyecto de investigación y se caracterizan por definir variables y procedimientos verificables, si se repiten los mismos procesos, lo que se define como científico. Población a estudiar. ¿Qué es? Es un conjunto de casos definido, limitado y accesible que formará el referente para la elección de la muestra y que cumple con una serie de criterios predeterminados. El término estudio de población no se refiere exclusivamente a seres humanos, sino que también puede corresponder a animales, muestras biológicas, expedientes, objetos, etc. Selección de la población. Existen características decisivas que deben considerarse. 1. Homogeneidad. Los miembros de la población deben tener las mismas características según las variables que se habrán de estudiar. 2. Temporalidad. El periodo donde se sitúa la población de interés. Debe establecerse si el estudio se ubica en el presente o si se trata de una población atendida en el pasado. 3. Necesidad. Se debe especificar si la población es de una comunidad, país o unidad médica. Técnica de muestreo o método de selección. Es necesario que se garantice que dicha muestra sea representativa de la población de estudio. Los resultados de toda la investigación deberían poder generalizarse en vista que no se puede estudiar al total de la población. La mejor forma de hacerlo es que la muestra de participantes sea elegida de manera aleatoria, con el propósito que todos los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser incluidos en el estudio. Según la técnica de muestreo empleada, podemos tener mayor o menor seguridad en cuanto a que la muestra sea representativa. Los procedimientos de muestreo se dividen en dos grupos. 1. Muestreos probabilísticos o aleatorios. Este a su vez se divide en tres muestreos. El simple, en el cual se asigna un número a cada individuo de la población y a través de algún medio se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de muestra requerido. Este procedimiento tiene poca o nula utilidad práctica, cuando la población que estamos manejando es muy grande. El estratificado consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí, estratos, que poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica. Se pretende con este tipo de muestreo es asegurarse de que todos los estratos de interés estarán representados adecuadamente en la muestra. Y por conglomerados. El muestreo por conglomerados, unidad muestral, consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto número de conglomerados, a fin de investigar todos los elementos pertenecientes a los conglomerados elegidos. Número 2. Muestreo no probabilístico. Se acude a este debido a que el probabilístico a veces es excesivamente costoso. En general se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios. A continuación se describen algunos de los métodos de muestreo no probabilísticos más utilizados. Por cuotas o accidental. En este tipo de muestreo se fijan unas cuotas, que consisten en un número de individuos que reúnen determinadas características. Una vez determinada la cuota, se eligen los primeros individuos que se encuentren que cumplan estas características. Intencional o de conveniencia. Se utilizan como muestra los individuos a los que se tiene fácil acceso. Consiste en la selección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas características sean similares a las de la población objetivo. Bola de nieve. Se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros, y estos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente. Límites temporales, espaciales y selección de la muestra. Criterios de selección. El investigador debe especificar los criterios que deben cumplir los participantes. Los criterios que especifican las características de la población debe tener. Estas se denominan criterios de elegibilidad o criterios de selección. Estos criterios son los criterios que van a delimitar la población elegible. De inclusión,
Son todas las características particulares que debe tener un sujeto u objeto de estudio para que sea parte de la investigación. Estas características, entre otras, pueden ser la edad, el sexo, grado escolar, nivel socioeconómico, tipo específico de enfermedad, estadio de la enfermedad y estado civil. De exclusión. Son condiciones o características que presentan los participantes y que pueden alterar o modificar los resultados, que en consecuencia los hacen no elegibles para el estudio. Es importante destacar que estas características no corresponden a lo contrario de los criterios de inclusión. De eliminación. Este aspecto corresponde con las características que se pueden presentar en el desarrollo de la investigación. Serán circunstancias que pueden ocurrir después de iniciar la investigación y de haber seleccionado a los participantes. Métodos, técnicas e instrumentos de evaluación. Está dirigida al mejoramiento del aprendizaje y al énfasis de los procesos. Este conlleva 4 técnicas y 9 instrumentos. Las técnicas son cómo se va a evaluar. El procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la evaluación. Algunas de estas son la observación, la entrevista, la encuesta y las pruebas. Los instrumentos, ¿con qué se va a evaluar? Medio a través del cual se obtendrá la información. Algunos instrumentos son registros, escalas, listas de cotejo, guías de preguntas, portafolios, cuestionarios, escritas, orales y objetivas. 1. Observación. Es un método de evaluación cuando existe un ejercicio de voluntad y una intencionalidad dirigida al objeto de conocimiento. La observación es el único medio que tenemos para recolectar información válida para la toma de decisiones. Instrumentos. 1.1. El registro. Son descripciones de hechos que han ocurrido en el transcurso del proceso educativo. Debe ser realizado por el propio docente para anotar los hechos más significativos de la vida escolar del alumno. 1.2. Listas de cotejo. Son especialmente útiles para evaluar aquellas destrezas o modos procedimentales que pueden ser divididos claramente en una serie de actuaciones parciales o pasos. 1.3. Las escalas. Son instrumentos usados en la técnica de observación. Dichos instrumentos contienen un conjunto de características que van a ser evaluadas mediante algún tipo de escala para indicar el grado en que cada una de estas está presente. Debe ser construido de acuerdo con las conductas a ser evaluadas y debe usarse cuando hay suficiente oportunidad de realizar la observación que se desea. 2. Entrevista. Permite el contacto personal con el otro. Mediante ella se puede recoger información a través de preguntas sobre determinados aspectos, como conocimientos, creencias, intereses, etc., que se quiere conocer con fines evaluativos de acuerdo a diversos propósitos. Está compuesta de los siguientes elementos: intencionalidad de la entrevista pertinentes, formulación de una pregunta a la vez y no varias breves, clima afectivo y positivo, capacidad de escuchar con empatía, preguntas y preguntas claras. Instrumentos. 2.1. Guía de preguntas. Es un instrumento que se puede utilizar durante una entrevista. Requiere que el maestro plantee preguntas pertinentes sobre lo que desea saber el estudiante. 2.2. Portafolio. Consiste en una colección de trabajos del alumno que representa una selección de su producción. Requiere de la participación y asesoramiento del docente, quien orienta al alumno en la recopilación de los trabajos relevantes para el desarrollo de las destrezas involucradas. Número 3. Encuesta. Técnica de investigación basada en las respuestas orales y o escritas de una población. Instrumento. 3.1. El cuestionario. Instrumento que puede abarcar aspectos cuantitativos y cualitativos. Su característica singular radica en que la información solicitada a los sujetos es menos profunda e impersonal que en una entrevista. El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas normalmente de varios tipos sobre hechos y aspectos que interesan en una investigación o evaluación y puede ser aplicado en formas variadas. 4. Las pruebas. Esta técnica de evaluación es muy útil e importante para el maestro, puesto que permite recoger la información de las destrezas cognitivas. Los instrumentos son 4.1. Escritas. Las preguntas formuladas por el docente son respondidas por los estudiantes de las siguientes maneras: A. Identificando y marcando la respuesta. B. Construyendo la respuesta, la cual se expresa a través de un breve ensayo o composición. C.
utilizando una combinación de las dos modalidades anteriores. 4.2. Orales. Con los exámenes orales probablemente mejorarán sus calificaciones. También si se confunde, quizás el profesor hará alguna pregunta u observación que permitirá reaccionar al estudiante y demostrar el dominio del tema. 4.3. Objetiva. Aquellas en las que el estudiante no necesita construir o redactar la respuesta, sino leer la pregunta, pensar la respuesta, identificarla y marcarla. Prueba piloto. ¿Qué es la prueba piloto? Es una puesta en práctica de un experimento tendiente a considerar las posibilidades de un determinado desarrollo posterior. Es la primera puesta en escena de un determinado proyecto, con la intención de considerar las facilidades de implementación. ¿Para qué se utiliza? La prueba piloto se usa en innumerables contextos como una forma de limitar efectos negativos, pérdidas económicas, recursos, tiempo, etc. En dado caso de que la prueba sea positiva, se continúa con el proyecto. En dado caso de que sea negativa, se hace a un lado o se evalúa para ver qué modificaciones se le pueden hacer para que ésta sea viable. En el caso de que la prueba sea exitosa, se podrá haber hecho un avance recolectando información y experiencia para el futuro. En el caso de que la prueba sea un fracaso, se habrán limitado considerablemente las pérdidas. ¿En qué disciplinas se utilizan? En aplicaciones de ingeniería son llevadas a cabo mediante prototipos que ponen a prueba diversos conceptos que se buscan aplicar de un modo masivo. Otros productos también que buscan encontrar un mercado. Los mismos son desarrollados en pequeñas cantidades y son dadas para el consumo de distintos individuos, que darán cuenta de su experiencia. Cuando alguno de estos productos sea ampliamente aceptado, dará una clara señal de posibilidad de ser empleado para un lanzamiento que involucre mayor capital y compromiso. En los medicamentos desarrollados para el consumo masivo con la finalidad de tratar alguna enfermedad, los mismos son testeados con grupos reducidos antes de lanzarlos al mercado, circunstancia que evita contener cualquier tipo de problema. El uso de una prueba piloto es una buena estrategia para llevar a buen término cualquier proyecto. Plan de trabajo. ¿Qué es un plan de trabajo? A la hora de definir qué es un plan de trabajo, debemos partir de la base de 3 cuestiones: qué queremos, qué tenemos y cómo vamos a conseguirlo. Si disponemos de este instrumento, las posibilidades de cumplir con lo previsto de forma eficiente se multiplicarán, pues actúa como una especie de brújula o mapa que nos conduce hacia las metas establecidas. ¿Cuándo se utiliza esta herramienta? Su utilidad en el sector empresarial es muy diversa. Es habitual emplearlo en la búsqueda de financiación, presentando este informe para convencer a los inversores sobre la viabilidad del proyecto. Sin embargo, el plan de trabajo también contribuye a planificar cómo vamos a ejecutar el conjunto de iniciativas. Al mismo tiempo, sirve de guía de trabajo para los propios empleados implicados en su ejecución o para aplicar la dirección de la organización en qué tareas estamos inmersos. ¿Cómo se elabora un plan de trabajo? Esta hoja de ruta analiza y recopila de forma previa los objetivos planeados en un determinado periodo de tiempo, los problemas a los que nos vamos a enfrentar y la metodología que usaremos para afrontarlos. Los objetivos. Debemos recoger la misión y la visión de la compañía y las metas tanto a nivel externo como interno. Para obtener esta información, es recomendable utilizar el modelo de objetivos SMART. Personas implicadas. Consiste en identificar al público objetivo, los que se verán o podrán verse implicados, como los proveedores, por ejemplo, y los empleados que se encargarán de desarrollar lo que es el plan de trabajo. Respecto a este último punto, cuanto más concreto sea el reparto de tareas y responsabilidades, su jerarquía y protocolo de comunicación interna, menos riesgos de que surjan problemas de ejecución padeceremos. Recursos. En este punto evaluaremos los recursos que son necesarios para llevar a cabo el proyecto, tanto de personal como materiales y económicos. El resultado será un inventario pormenorizado con los recursos que se precisan, especificando cuáles están disponibles y cuáles debemos incorporar. De este modo podremos establecer un presupuesto final para el proyecto.
El calendario. Por un lado, es imprescindible señalar una fecha de vencimiento del proyecto, pero igual de importante es estipular una cronología detallada con las distintas fases de la ejecución, marcando pequeños hitos que permitan controlar cómo evoluciona la iniciativa a lo largo del tiempo. Análisis DAFO. También es esencial plasmar en lo que es el plan de trabajo del diagrama, de riesgos y posibilidades existentes que puedan afectar al proyecto. En este caso podemos emplear un análisis DAFO, mapeando las debilidades y fortalezas internas y las amenazas y oportunidades externas. Ahora bien, como estamos en un entorno cambiante, debemos designar a una persona que se encargue de vigilar la evolución de estas circunstancias y la detección de nuevos elementos. Estrategias de actuación. De nada sirve conocer el análisis DAFO del proyecto si no planteamos soluciones. Por ello, el plan de trabajo debe ir acompañado con las estrategias específicas que seguiremos para aprovechar las fortalezas y oportunidades y así mitigar las debilidades y amenazas. Revisión. Por último, el documento debe recoger los siguientes criterios que van a determinar el éxito o el fracaso del proyecto. Para evitar una decepción al final del proceso, el plan de trabajo tiene que contar con elementos de medición durante su desarrollo. Solo así podremos conocer cuanto antes si los objetivos se están desviando y actuar en consecuencia. Recursos humanos y materiales y financieros. Recursos humanos. Se refiere a toda persona que sea requerida en los diferentes tipos de investigación y en los diversos pasos del método científico. Las personas que participan, contribuyen o colaboran en un proyecto de investigación son el elemento activo que garantiza el éxito de los objetivos y de los resultados de la actividad de investigación y desarrollo. Recursos materiales. Los recursos materiales son los bienes tangibles o concretos de los que se disponen con el fin de cumplir y lograr sus objetivos, como instalaciones, materia prima, equipos, herramientas, entre otros que se necesitarán durante el protocolo de investigación. Recursos financieros. Se llama recursos financieros a aquellos recursos que conforman el conjunto de efectivo y activos. Es decir, estos recursos están compuestos por dinero en efectivo, depósitos bancarios, préstamos, cheques, entre otros. Estos son utilizados principalmente para obtener el éxito en lo que respecta a los objetivos propuestos por la empresa. Ejemplos de los recursos financieros. Algunos de los ejemplos son los siguientes: dinero en efectivo, ganancias de los productos y servicios realizados, aportes de los socios o accionistas, acciones, bonos, títulos, utilidades, créditos, subvenciones del Estado. Consideraciones bioéticas. Consentimiento informado, Reglamento de Investigación de Ley de Salud Mexicana, Declaración de Helsinki. Consentimiento informado. Esta es la expresión tangible del respeto a la autonomía de las personas en el ámbito de la atención médica y de la investigación en la salud. El consentimiento informado no es un documento, es un proceso continuo y gradual que se da entre el personal de salud y el paciente, y que se consolida en un documento. Reglamento de Investigación de la Ley de Salud. Este reglamento de la Ley General de Salud se ha establecido los lineamientos y principios a los cuales se deben someter la investigación científica y tecnológica destinada a la salud, correspondientes a la Secretaría de Salud, su desarrollo. Al igual que la investigación para la salud, debe atender a aspectos éticos que garanticen la dignidad y el bienestar de la persona sujeta a la investigación. La investigación para la salud es un factor determinante para mejorar las acciones encaminadas a proteger, promover y restaurar la salud del individuo y de la sociedad en general, para desarrollar tecnología mexicana en los servicios de salud y para incrementar su productividad conforme a las bases establecidas en dicha ley. Este reglamento se divide por capítulos y cada capítulo por artículos que especifican los lineamientos que se tienen que llevar a cabo. Título primero. Disposiciones generales. Capítulo único. En este capítulo se tratan los temas como son el desarrollo de acciones que contribuyan a la salud, lo que corresponde supervisar a cada autoridad correspondiente, ejemplo, secretarías de salud y salubridad general.
Correspondencia a la Secretaría de Salud. El Consejo de Salubridad emitirá disposiciones complementarias sobre áreas y modalidades de la investigación. Título segundo. Aspectos éticos de la investigación en seres humanos. Capítulo 1. Disposiciones comunes. En este capítulo se tratan temas como lo son bases para la investigación en seres humanos, categorías de investigación en base a riesgo, sin riesgo, riesgo mínimo y riesgo mayor al mínimo. Aspectos y requisitos del consentimiento informado. Capítulo 2. De la investigación en comunidades. En este capítulo se tratan temas como lo son aspectos necesarios para poder llevar a cabo la investigación, quienes pueden realizar este tipo de investigación. En todas las investigaciones en comunidades, el diseño experimental deberá ofrecer las medidas prácticas de protección para los individuos y asegurar que se obtendrán resultados válidos, haciendo participar al mínimo de sujetos que sea representativo. Capítulo 3. De la investigación en menores de edad o incapaces. En este capítulo se tratan temas como lo son requisitos para un protocolo de investigación, importancia de la comisión ética, riesgo y beneficios para la población. Capítulo 4. De la investigación en mujeres de edad fértil, embarazadas durante el trabajo de parto, puerperio, lactancia y recién nacidos, de la utilización de embriones, óvitos y fetos y de la fertilización asistida. En este capítulo se tratarán los temas como lo son definiciones, consentimiento informado para estos casos, condiciones para la aplicación de la investigación. Capítulo 5. De la investigación en grupos subordinados. En este capítulo se tratarán temas como lo son quienes conforman los grupos subordinados, participación del Comité de Ética y Población en Estudio, y las disposiciones generales. Título 3. De la investigación de nuevos recursos profilácticos de diagnóstico, terapéuticos y de rehabilitación. Capítulo 1. Disposiciones comunes. En este capítulo se tratarán los temas como lo son documentación para la autorización de Secretaría de Salud sobre la investigación, obligaciones en el desarrollo de las investigaciones. Capítulo 2. De la investigación farmacológica. En este capítulo se tratan temas como la secuencia de la investigación de medicamentos en la farmacología y las disposiciones generales. Título 4. De la bioseguridad de las investigaciones. Capítulo 1. De la investigación con microorganismos, patógenos o material biológico que pueda contenerlos. En este capítulo se tratarán temas como lo son requisitos para la elaboración de investigaciones con microorganismos, clasificación de laboratorios, manual de procedimientos, evaluación de grados de riesgo 1, 2, 3 y 4, cargos de los investigadores. Título 6. De la ejecución de la investigación de atención a la salud, capítulo único. Este capítulo se tratan temas como las especificaciones y atribuciones que tendrá el investigador principal. Título 8. De las medidas de seguridad, capítulo único. En este capítulo se tratan temas como las medidas de seguridad y su procedimiento, o la ejecución de las medidas sanitarias por el personal sanitario. Declaración de Helsinki. La Asociación Médica Mundial ha promulgado la Declaración de Helsinki como una propuesta de principios éticos para la investigación médica en seres humanos, incluida la investigación de material humano y de información identificables. La declaración debe ser considerada como un todo, y un párrafo debe ser aplicado con consideración de todos los otros párrafos pertinentes. El bienestar de los seres humanos debe tener siempre primacia sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad. El consentimiento debe estar escrito. Tener cuidado si el participante está en una relación dependiente con el investigador. Uso limitado de placebo. Beneficios de la investigación para los participantes. Análisis de datos. El análisis de datos consiste en la realización de las operaciones a las que el investigador someterá los datos con la finalidad de alcanzar los objetivos del estudio. Técnicas cualitativas, en las que los datos son presentados de manera verbal o gráfica, como los textos de entrevistas, las notas o los documentos. Técnicas cuantitativas, en las que los datos se presentan en forma numérica,
Instrumentos: declaración de intereses, aviso de privacidad y consentimiento informado. Declaración de intereses. La declaración de intereses para los miembros del personal. La OMS implica unos estrictos principios de integridad, independencia e imparcialidad. Los miembros del personal de la OMS tienen que declarar cada año los intereses que podrán ser incompatibles con su desempeño como funcionarios internacionales. Declaración de intereses para los expertos. Cada año, numerosos científicos y otros expertos técnicos contribuyen a la solución de los problemas sanitarios en el mundo mediante su participación en comités de expertos, grupos consultivos, conferencias, grupos de estudio científicos y otras actividades de la OMS. Para que sea eficaz, la labor de la OMS y las contribuciones de sus expertos tienen que ser objetivas e independientes, y así tienen que ser percibidas. Aviso de privacidad. El aviso de privacidad es un documento físico, electrónico o en cualquier otro formato, como puede ser visual o sonoro, generado por el responsable que es el puesto a disposición del titular, previo al tratamiento de sus datos personales de conformidad con lo que se establece en la ley. Datos del aviso de privacidad. ¿Quién recaba? El responsable. ¿Que recaba? Información que se recaba. ¿Para qué la recaba? Las finalidades del tratamiento. ¿Cómo limitar el alcance? Uso o divulgación. ¿Cómo revocar? Consentimiento y cómo ejercer derechos. Medios. ¿Cómo comunica cambios al aviso? Procedimientos y medios. Si se acepta o no que los datos se comunican a terceros. Transferencias, en su caso, si se recaban datos sensibles. Consentimiento informado. El consentimiento informado es la expresión tangible del respeto a la autonomía de las personas en el ámbito de la atención médica y de la investigación en la salud. Este no es un documento, es un proceso continuo y gradual que se da entre el personal de salud y el paciente que se consolida en un documento. El consentimiento informado consta de dos partes. El derecho a la información. La información brindada al paciente debe ser clara, veraz, suficiente, oportuna y objetiva acerca de todo lo relativo al proceso de atención, principalmente al diagnóstico, tratamiento y pronóstico del padecimiento. Libertad de elección. Después de haber sido informado adecuadamente, el paciente tiene toda la posibilidad de otorgar o no el consentimiento para que se lleven a cabo los procedimientos. Bibliografía y o referencias. ¿Qué son? Una cita es la mención a un texto, idea o frase ajena. Envía al lector a la fuente de donde se sacó la información y está presente en la referencia bibliográfica. Las referencias a autores en el texto se deberán hacer de la siguiente forma: nombre del autor, coma, año de publicación. En los casos en que se mencione el nombre del autor, bastará con escribir el año de publicación de la obra a que se hace referencia entre paréntesis. Como por ejemplo en los libros, apellidos en versalita, coma, inicial del nombre, entre paréntesis año, punto, título en cursiva, punto, lugar de publicación, dos puntos, editorial. Capítulo del libro, los apellidos, coma, inicial del nombre, entre paréntesis el año, punto, título del capítulo, entrecomillado, punto, en apellidos en minúscula, coma, inicial del nombre, punto, título del libro en cursiva, punto, lugar de publicación, dos puntos, editorial. Revista. Título en cursiva, entre paréntesis año, punto, identificación del fascículo con fecha y o número, punto, lugar de publicación, dos puntos, editorial, punto, serie, opcional. Página web, autor o entidad, punto, título en cursiva y consulta, dos puntos, fecha. Cronograma. Es un calendario de trabajo o de actividades. Es una herramienta muy importante en la gestión de proyectos. Este incluye una lista de actividades o tareas con las fechas previstas de su comienzo y su final. Ordena en el tiempo las actividades más importantes para el desarrollo de la investigación.
Y bueno, de nuestra parte esto sería todo. Espero que les haya quedado claro. Y si tienen alguna duda, no duden en preguntarla. Muchas gracias por su atención.